dársela a Él mismo, a traerla. Cuando Él venga, Él va a venir a levantar a cada uno de nosotros. Amén. Y qué bonito que Él nos hallara adorando y glorificando su santo nombre. Sería algo maravilloso, pero nosotros en todo tiempo debemos de estar listos y preparados para que cuando Él venga no nos sorprenda. Para que cuando Él venga estemos haciendo su voluntad, como dice la palabra. Bendito sea Dios. Vamos a compartir, amados hermanos, la palabra de Dios y lo vamos a hacer en la epístola de Santiago, nuestro hermano Santiago, el apóstol Santiago. Vamos a estar compartiendo y quiero que me acompañe usted. Si trajo las escrituras, si no tiene, pues ahí que le presten una. Bendito sea Dios. Santiago capítulo 2, versículo 2. Vamos a leerlo del 14 al 20. Bendito sea Dios. Me responde con un fuerte amén cuando lo tenga para darle 2:14 en adelante hasta el 20. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Estamos ahí? Amén. Amén. Y la palabra de Dios le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pregunta. Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe por tus obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obra es muerta. El encabezado dice: la fe sin obra, pueden sentarse, es muerta. A veces, amados hermanos, nos topamos en esta situación porque sabemos que somos salvos por gracia.
que no la sepa tu izquierda. Bendito sea Dios. Entonces, amados hermanos, lo que el cristiano debe de hacer y obedecer, lo hace no por ganarse la salvación, porque la palabra de Dios nadie la puede obedecer al menos que el Espíritu Santo haya llegado a la vida de la persona, de él o de ella. De otra manera, amados hermanos, estamos perdidos. La palabra de Dios, nadie. Difícil, imposible para el que no tiene a Cristo. Es difícil y es imposible para el que no tiene Cristo. Pero con Cristo todo es posible. Amén. Todo es posible cuando somos el templo, cuando somos la morada, cuando somos la casa del Dios viviente. Somos cada uno templo y morada, dijo Pablo. Usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Por eso debemos de presentar nuestro cuerpo, dice, ¿cómo? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Amén. Es el verdadero culto que le damos a Dios. Aquí nos reunimos, nos gozamos, cantamos alabanzas, pero la verdadera adoración es la obediencia. Amén. Es la obediencia a Dios. Allí glorificamos al Padre. Allí, amados hermanos, es cuando nosotros le decimos, Señor, cuánto te amo, y sin decir palabras. Así es. Sin decir una palabra. Por eso dice allá en las cartas de Juan, dice, hermanos míos, no hablemos de boca. No hablemos de boca ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Se nos está llamando, amados hermanos, a que nuestro amor por nuestro Dios o por nuestro Señor o por nuestro Padre Celestial sea un amor sincero. No sea que solamente cuando me miran los hermanos, no sea que solamente cuando hay hermanos que me están viendo, yo me voy a portar como hijo de Dios. No, amados hermanos. El hijo de Dios es donde vaya. Amén. Sea que se vaya para El Salvador, para Honduras, China, Japón, en cualquier parte del mundo, tiene que ser porque tiene un sello. Y ese sello se llama Espíritu Santo. Y va a querer hacer lo que se le ha instruido a hacer. Jesucristo nos instruyó. Dice Pablo que si en verdad hemos sido instruidos por Cristo, lo que Cristo nos enseñó, eso debemos hacer. Pero si no hemos sido instruidos por Cristo, ¿cómo recibimos la instrucción de nuestro Señor? A través de la palabra. Todo aquel que ha recibido a Cristo tiene deseos, tiene anhelo de escudriñar. Amén. No para tener conocimiento intelectual, sino para obedecer. Dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 14, versículo 23 en adelante. Vamos a leerlo. Juan, del 21 lo voy a leer. Bendito sea Dios. Juan 14. Dice la palabra: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, dice, será amado por mi Padre. Y por mi Padre, dice, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Por eso nosotros somos morada, templo y morada del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque le hemos recibido. Por medio de Cristo hemos sido engendrados. El Padre ha depositado en cada uno de aquellos, no aquellos que han hecho una oración de fe y que dicen, yo quiero hacer la oración de fe. He visto muchos, amados hermanos, que llaman a las personas a hacer una oración de fe. ¿De qué sirve hacer una oración de fe si rechazan la palabra? Hacen la
Porque hay muchos también, amados hermanos, que buscan métodos para que la gente, llevarle el dinero a la gente. Nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para que conozcamos al Dios verdadero. Amén. Al Dios que cambia, al Dios que transforma, al Dios que resucita a aquel que está muerto en delitos y pecados, amados hermanos. Amén. Bendito sea Dios. Vamos a leer otro pasaje y quiero que vamos a Juan. Como dice la palabra, todo aquel que tiene la fe verdadera, amados hermanos, y la esperanza en Jesucristo, obedece la palabra de nuestro Padre Celestial. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Dice así la palabra. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Dice así. El 2 voy a leer también. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún dice no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. El 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cómo se purifica usted a usted mismo? ¿Será que usted puede purificarse a usted mismo? ¿Verdad que no? Pero hay alguien que lo puede purificar y usted puede obedecerle. ¿Quién? Jesucristo. Cuando Jesucristo habla a través de su palabra y le dice que se aparte de tales cosas y usted le obedece, usted se está purificando a usted mismo. Porque está escuchando la palabra del Padre Celestial. Y cuando usted obedece, no es porque usted quiera obedecer, sino porque dentro de usted está el ADN del Padre Celestial, el que nos ha engendrado. Dice Juan 1, 12 al 13, dice que, amados, no somos nosotros. Voy a leerlo. Juan 1, 12 y 13, voy a leerlo. No me recuerdo muy bien, pero sé que ahí está. Bendito sea el Cordero de Dios. Dice Juan, mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquellos que escuchan la palabra, amados hermanos, y quieren obedecerla, esos no han sido engendrados, no lo hacen por su propio mérito. No lo hacen por su propia voluntad, lo hacen porque el Padre Celestial vive en ellos, el Espíritu que ha hecho morar está en ellos y ese Espíritu los mueve a obedecer al Padre Celestial. Lo único que podemos hacer nosotros, amados hermanos, es arrepentirnos. Cuando escuchamos la palabra, arrepentirnos de nuestros pecados y decirle, Señor, perdóname. Hacer lo que hizo aquel varón cuando estaba el fariseo, la parábola que puso Jesús, el fariseo y el publicano. El publicano se jactaba, yo diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago esto y lo otro y lo otro. Y aquel decía, Señor, ten compasión de mí, ten misericordia de mí, pecador. Cuando nosotros reconocemos nuestra condición, el Padre Celestial dice, este es mi hijo. Porque reconoce. El altivo, amados hermanos, dice, yo no necesito de nadie, dice. Pero, amados hermanos, el que no necesita de nadie, pues está perdido. Y seguirá perdido. Porque nunca reconocerá su debilidad. Así que, amados hermanos, debemos nosotros, cuando escuchamos la palabra, atesorarla y ponerla por obra. No ser oidor, como dice Santiago, olvidadizo, sino hacedor de ella. Jesús puso otro ejemplo del hombre que construyó la casa sobre la roca y el que la construyó sobre la arena. Entonces dice, pero el que me oye estas palabras y las hace, le compararé al hombre que fundó su casa.
sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios, dice, es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares. Todo aquel hijo de Dios, amados hermanos, tiene que mostrar el cambio en su vida. Primeramente, el cambio llega a nuestra vida. Nuestro corazón es cambiado cuando Dios pone un corazón nuevo, un corazón diferente. De ese corazón van a salir esos frutos buenos. Se va a reflejar en todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo debe de ser, dice, guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hasta que Él venga. Y esto no hay excusas que, amados hermanos, no, pues voy a esperar un ratito más. No. Siempre la palabra de Dios nos dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si escuchas que hoy Dios te está hablando a través de esta palabra, no digas que vas a hacer mañana lo que puedes hacer ahora. Porque el mañana tú no lo sabes, solamente el Padre Celestial. Amén. Bendito sea Dios. Voy a leer Juan 17. Ahí vamos a aprender también 17. 14 al 17 voy a leer. Ahí vamos a ver lo que Jesucristo nos está diciendo. Dice, el 14 dice, yo les he dado tu palabra, dice, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dijo Cristo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿A dónde nos santificamos? En la palabra. Santifícalo, dice, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si obedecemos su palabra, amados hermanos, y no la vamos a obedecer para ganarnos la salvación, como vuelvo y lo repito. Porque mucha gente dice, ay, dicen que este se quiere ganar la salvación por lo que hace. Hago lo que hago porque tengo evidencia de lo que hago. Evidencio de lo que hago, como dice Santiago. Así, dice, y alguno dirá, así también, dice, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras. Y yo te mostraré, dice, mi fe por mis obras. Te voy a mostrar lo que yo hago, que lo hago por lo que yo he creído. Lo que estoy haciendo lo hago porque yo he creído que tengo una salvación tan grande. Pero tú muéstramela a ver. El que dice, yo soy salvo, siempre salvo, puedo pecar, puedo ser aquí, yo soy salvo por gracia. Se está engañando a sí mismo. Dice Apocalipsis, el que es santo, santifíquese más. El que es puro, purifíquese más. El que es inmundo, dele la inmundicia. Siga haciendo lo que está haciendo, tendrá su pago. Tendrá su pago, cada uno tendrá su pago. Algunos dicen gloria, honra, inmortalidad, y otros juicio. Entonces, ¿qué queremos? ¿Juicio o vida eterna con Cristo Jesús? ¿O vida eterna sin Cristo en las tinieblas? Bendito sea Dios. Amados hermanos, vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, 14 al 17 y 22. Primera de Pedro, capítulo 7. Bendito sea Dios. Primera de Pedro, capítulo 7 dije. 1, 14. 1, 14 al 17 y el 22. Dice la palabra. 14 dice,
como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No está diciendo santifíquense ahí un par de días, ahí siguen otra vez en pecado. No, está diciendo en toda vuestra manera de vivir. Aún como nosotros reflejamos a Cristo. Amados hermanos, si nosotros debemos de escudriñarnos a la luz de las Escrituras, si estamos presentando a Cristo como estamos viviendo. Si presentamos a Cristo, si Cristo anduviera así como nosotros andamos. Esa es la pregunta de que debe haber en nosotros. Tenemos la palabra de Dios que nos saca de toda duda. Tenemos la palabra de Dios que nos enseña la verdad, que nos enseña cómo debemos vivir, cómo debe de vivir el hombre y la mujer de Dios. Tenemos claramente, amados hermanos, en las Escrituras la palabra del Dios eterno. Dice, sino como aquel dice que os llamó es santo, sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis, dice, por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, dice, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Bendito sea Dios. Dice, y si invocáis, si ustedes dicen que pertenecen a ese Dios verdadero, si ustedes dicen que tienen a Cristo, si invocáis, dice, por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga, dice, la obra de cada uno, condúzcanse, dice, con temor, todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Por qué nos dice peregrinos? Porque no somos eternos aquí en la tierra. Nuestra eternidad no está aquí, sino que está en los cielos con Cristo Jesús. Por eso debemos de conducirnos con temor, preguntarnos a nosotros mismos, ¿será que le agrado a Dios cómo estoy? ¿Será que agrado a Dios cómo estoy viviendo? Esa es la pregunta que debe de haber en nosotros. No hay nada, aquí, amados hermanos, cualquiera le puede decir cualquier cosa a usted, pero usted mismo escudriñese si está en Cristo o no está en Cristo. Porque dice Pablo que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, dice, ya pasaron. Es aquí todas son hechas nuevas. Amén. Bendito sea Dios. Entonces, aquí es la obediencia, amados hermanos. Y la obediencia obra por el amor. Le amamos, dice Juan, porque Él nos amó primero. El que obedece su palabra es porque ama a Dios. Amén. Es porque le ama. No quiere ofender a su Señor. No quiere ofenderlo con su manera de vivir. Entonces dice, voy a obedecerle. Cuando nuestros padres, amados hermanos, decían algo, a veces nosotros obedecíamos y decíamos, no quiero que mi papá se enoje. Voy a obedecerle, voy a hacer tal cosa, aunque me va a costar, pero lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque queremos agradarle por amor. No por la fuerza. A la fuerza, amados hermanos, ni la comida es buena. Así es. Todo obra por amor. Dándole gloria a Él por la salvación que ha dado a nosotros. Y damos evidencia de que sí somos salvos. De que sí Cristo vive en nosotros. Por nuestra forma de actuar. Por nuestra forma de vivir. Bendito sea Dios. Vamos a leer Hebreos. Ahí ya lo leí. Hebreos 11:1. Como dije, cuando estamos convencidos de que Dios es verdadero, amados hermanos, entonces obramos y obedecemos. Obedecer es una obra que Dios deposita en nosotros, no que nosotros hacemos. Porque si de nosotros naciera hacerlo, todo el mundo obedeciera entonces. Pero dice que no todos obedecieron al Evangelio, no todos, sino algunos. Bendito sea Dios. Y si usted está ahí y yo estamos ahí en eso, amados hermanos, vamos a ver ejemplos de fe. Ejemplo de fe. Ahí mismo en Hebreos. Hebreos 11:8. Un ejemplo de fe. Dice, por la fe, dice, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Mire lo que dice aquí, por la fe.
Por la fe, dice Abraham, por la fe Abraham, siendo llamado, dice, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué? ¿Por qué obedeció él? Por la fe. ¿Porque miró a Dios? Por la fe. Nosotros no miramos a Dios, pero tenemos su palabra. Amén. Y si obedecemos, es porque tenemos fe en Él. Es porque tenemos la fe y la certeza de que Él nos ha dado un Salvador. Nos ha dado la propiciación, amados hermanos, de limpieza, de purificación, de consagración. Y ahora tenemos su palabra que nos limpia. Amén. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Bendito sea Dios. Otro ejemplo más, 11:23. Mire lo que dice el 23. Por la fe Moisés, dice, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron niño hermoso y no temieron, dice, el decreto del rey. Por la fe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe. Por la fe él se negó a los placeres que le daba Egipto. Nosotros, por la fe que tenemos que negarnos a todo lo que el mundo saca. Modas, tantas cosas, amados, vanidades, tantas cosas que tenemos, que el mundo saca. Y la palabra de Dios dice que el mundo entero está bajo el gobierno del maligno. Está siendo gobernado por él. Porque Dios le ha dado la autoridad. Entonces, Dios saca del mundo y transforma. Dios, ¿de dónde me sacó a mí? ¿De las drogas? ¿Del alcohol? ¿Quién lo hizo? ¿Yo salí por mi propia cuenta? No, amados hermanos. Escuché la palabra y creí en la palabra. Y cuando Él puso en mí, amados hermanos, ese deseo, yo escudriñaba la palabra. Me predicaba un evangelio, amados hermanos, que usted es salvo, ya usted hizo la confesión de fe y usted es salvo. Eso es una mentira, Satanás. ¿Por qué le digo esto? En ninguna parte de las Escrituras vemos que cuando Pedro predicaba, cuando Pablo predicaba, decía, pasen adelante, vengan a hacer una confesión de fe. ¿En qué parte de las Escrituras tenemos eso? En ninguna. Escudriñe las Escrituras y verá que no hay ningún pasaje. La gente siempre se basa en aquel pasaje de Romanos, que si confesares con tu boca y lo creyeres en tu corazón, serás salvo. Ese pasaje nos está diciendo que usted vaya, yo confieso que Cristo, sí, confieso que soy de Cristo. Los demonios creen en Cristo, dice, y lo confiesan que es el Hijo de Dios viviente. Por eso Santiago está diciendo aquí también, tú crees que Dios es uno, bien haces. Haces bien que crea que Dios es uno y que Cristo es el Salvador, sí, haces bien. Dice, también los demonios creen y tiemblan. Entonces, no solamente de que usted repita una oración, esto es de ser bautizados, sumergidos en Cristo. Sumergidos, bautizados en Cristo. Pero la gente hoy ha tomado que el bautismo, el que se hace públicamente, ese es el bautismo verdadero. El sumergimiento es en Cristo. En Cristo. El que se hace, amados hermanos, en el agua, ese solamente demostrando su fe pública. Es un símbolo. Simboliza la muerte y la resurrección cuando se levanta. Pero cuando usted se sumerge en Cristo, se sumerge en la palabra, porque la palabra es Cristo. Por eso dijo Cristo que el que creyera en él, ríos de agua viva brotarán de él para vida eterna. Y la palabra es agua. La palabra dice que yo he hablado, es agua y es espíritu también. Esta palabra es agua. Como dice, por el lavamiento, dice, de la palabra.
La palabra lava, la palabra es limpia. Le dijo a los discípulos, cuando él ya los había, dice, ustedes ya están limpios, ya los limpié. ¿Con qué los limpió? Con la palabra, con la predicación que les le había dado. Entonces, solo necesitan, dice, que les lave los pies, porque en este mundo ustedes se contaminan. Entonces, él se ciñó, dice, con su toalla y le limpió, le lavó los pies. La palabra, amados hermanos, nos limpia. ¿Cuándo? Cuando la atesoramos. La atesoramos limpio. Si yo era ladrón y la palabra me dice, ya no robes más, me va a limpiar del ladronismo. A mí me limpió. Me limpió, amados hermanos, de las drogas, me limpió del alcohol, me limpió de la pornografía, me limpió, amados hermanos, de tantas cosas que miraban estos ojos y codiciaban. Era ladrón, robaba, y la palabra de Dios dice, el que robe, ya no robe más, sino que trabaje para que tenga y pueda dar a los que padecen necesidad. No que vaya a robarle a los hermanos, a decirle, traiga su diezmo aquí se lo voy a llevar a Dios. No, amados hermanos, eso no se trata. El evangelio lo tenemos la palabra, amados hermanos, como venía hablando con el varón, tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos de estar atentos y obedecerla. Y si obedecemos esta palabra, gozaremos de la vida eterna. Gozaremos de esa patria celestial que Dios ha prometido a los que le aman. Voy a leer Mateo 8:29 para que usted vea solamente un ejemplo que los demonios creen y tiemblan. Cualquiera que dice, no, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, los demonios pueden decir eso. El demonio puede decir que Cristo es el Hijo de Dios. Pero si no hay un cambio en su vida, lo que está profesando es mentira. Eso es lo que está diciendo Santiago. Mateo 8:29. 8:29. Dice así la palabra. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. ¿Cómo le dijeron? Jesús, Hijo de Dios. Entonces, si confesares y dijeras con tu boca que Jesús es el Hijo de Dios, ¿serás salvo? ¿Es eso? Los demonios, dice Santiago, también dicen eso. ¿Cómo reflejamos entonces? Los frutos. Jesús dijo, ¿cómo van a conocer al árbol bueno y al árbol malo? ¿Cómo dijo? Por sus frutos los conoceréis, porque un árbol de pera no va a dar espinas. Un árbol de manzana no va a echar piedras. Las espinas echan espinas. Las manzanas echan manzanas. De lo que hay en el corazón del árbol, sale, amados hermanos, el fruto. Así es. Podemos ver un ejemplo, amados hermanos, que cuando en las dulcerías, donde venden las plantitas, usted puede ver el virote que no tiene ni hojas ni nada. Usted no lo conoce, ¿va? Pero tiene un sello, ¿verdad? Una etiqueta que dice uvas. Y usted lo conoce por el sello, ¿verdad? Y usted dice, bueno, este es uva, está diciendo ahí que es uva. Entonces, cuando usted tiene el sello de Dios, va a dar buenos frutos, los frutos de Dios. De ahí cuando ese árbol se crece, va grande, echa sus ramas, sus hojas, da lo que dice ser. Entonces, si yo digo que soy de Dios, tengo el sello de Dios, digo que tengo el sello de Dios, ¿qué fruto tengo que dar? El que la palabra de Dios me dice. Ese fruto, los frutos dignos de arrepentimiento, dignos que me he arrepentido, bendito sea Dios. Vamos a leer 8:9 de Efesios, 2:8 al 10. Efesios 2:8 al 10. Quiero leer eso para enfatizar en algo maravilloso ahí. Efesios 2:8, 9, 8 al 10, perdón. Y si alguien lo tiene ahí, démele lectura, si alguien lo encontró. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Bendito sea Dios. Mire qué maravilloso. Dice, porque por gracia sois salvos.
Dice, por gracia los salvos, por medio de la fe. La fe. Y esto no de vosotros, dice, pues es don de Dios. Es salvo, ¿por qué? Porque Dios le ha regalado la salvación. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede decir que puede ganarse la salvación. Eso está diciendo. Nadie puede decir, yo me gané la salvación. Nadie puede decirlo. Pero miren lo que dice el 10. Porque somos. ¿Qué somos cuando hemos sido introducidos, hemos sido lavados, regenerados? ¿Qué somos? Dice, porque somos hechura. Hechura suya. ¿De quién? Hechura de Dios. Dios nos ha formado en Cristo Jesús. Dice, en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Entonces, amados hermanos, yo no puedo decir que yo soy hijo de Dios y si mi conducta, cómo me estoy conduciendo en esta vida, demuestra lo contrario. Así es. Entonces, ¿por qué? Porque dice, porque somos hechura suya, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, para que obedeciéramos, para que viéramos cómo Él lo hizo con su Hijo. Él vino a hacer la voluntad del Padre, para que nosotros también pudiéramos hacer la voluntad del Padre. Bendito sea Dios, como Jesús dijo, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. Bendito sea Dios. Y así que, amados hermanos, aquí esto ha sido todo por hoy y que el Señor me los bendiga. Esperamos que esta palabra, amados hermanos, sea en nuestros corazones y que no estemos haciéndolo en vano. Bendito sea Dios. Todo es para la honra y la gloria de nuestro Padre Amén. Celestial. Y así, bendito sea Dios. Nuestra hermana queda con nosotros. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Cuantos escucharon la palabra del Señor, ¿verdad? Que lo más importante, ¿verdad? Creerle a Dios sobre todas las cosas. Y sabemos que solamente en Dios podemos nosotros obtener las cosas. Porque la palabra de Dios dice, en Jeremías 33 dice, clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes